en esta. Te doy gracias, Padre, por este momento que nos permite reunirnos, por permitirnos venir ante tu presencia, Señor, como tus hijos, como un pueblo. Te doy gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por permitirnos acercarnos, Señor, ante el trono de tu presencia, ante, ante ti, Señor, que eres soberano, Rey eterno. Tú, Señor, que habitas en las alturas, que tú eres, Señor, soberano, que no hay nadie como tú, y nos permites a nosotros, Señor, siendo seres mortales, acercarnos. Te doy gracias, porque es por los méritos, Señor, de Yeshua, por esa obra, Señor, que hiciste en el madero para que hoy nosotros podamos venir ante ti. Te doy gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por comprarnos con precio de sangre. Gracias, Señor, por pagar, pagar, Señor, por nuestros pecados. Gracias, eterno. Te pido, Señor, que perdones nuestros pecados primeramente, que nos mires, Señor, y nos limpies a cada uno de los que estamos aquí, primeramente, Señor, que quites toda iniquidad, Señor, de nuestro corazón y que nos permitas acercarnos a ti con un corazón sincero, con un corazón íntegro, Padre, porque tú no rechazarás, Señor, a un corazón contrito y humillado. Te pido, eterno Rey, que tú nos ayudes cada día a poder acercarnos conforme a tu voluntad, Señor, y a podernos dirigir a ti como a ti te agrada. Te doy gracias, Señor, porque hoy podemos ser un pueblo santo, un real sacerdocio que tú has adquirido, Señor, para que podamos publicar tus alabanzas, para que podamos ser luz en medio de las naciones. Te ruego en este día de Shabbat, Señor, que nos permites guardar, que nos permites observar, que tú, Señor, seas tocando nuestro corazón, hablando a nuestra mente, que tú seas, Señor, ministrando a cada vida y que nos permitas conocerte más, que seas tú, Señor, guiando nuestros pasos para que podamos seguir, Señor, sí, seguir ese camino, Señor, que tú nos has trazado. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Yeshua, tú lo dijiste. Ayúdanos, Señor, a poder transitar ese camino sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias, Señor, por el hermano Arturo, por su familia. Te pido que seas tú revelándote cada día más a él, a su hogar, que ellos puedan ver tu gloria, Señor, manifiesta. También, Señor, por la hermana por la hermana Solimar, Señor, te pido por ella que su familia y ella puedan verte a ti, que ellos puedan experimentarte, Señor, y conocerte. Que la hermana Solimar cada día pueda ser llena de tu sabiduría, Padre. Gracias por ello, Señor. Gracias por mi suegra, Rosario. Gracias porque la tienes aquí con nosotros. Y por mi suegro, Señor, también. Seas tú bendiciendo su hogar, que cada día seas tú, Señor, también proveyendo todo lo que necesita. Te doy gracias por este tiempo y también te pido por los hermanos que están en el grupo y que no pueden conectarse, pero que tú conoces sus corazones. A todo tu pueblo, Señor, en este día que hemos apartado para que podamos contemplarte. Te pido, Señor, que los bendigas, que bendigas a tu pueblo. Gracias por este tiempo. Guía a mi esposo. Te pido que seas tú hablando a través de sus palabras, Señor, y que todo lo que tú digas, cada palabra que salga de su boca, Señor, no caiga en tierra, sino que seas tú, Señor, haciéndola prosperar y que dé fruto, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a obedecer, a no ser oidores olvidadizos, sino a ser personas que hacen, Señor, la palabra, que la practican, para que sí podamos ser, Señor, esa lumbrera. Gracias, Señor, por este día. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por todo. En el nombre de Yeshua. Amén. Ujú, amén. Bueno, mm,
Vamos a hacer un repaso primero de lo que habíamos visto. Así, un repaso muy a lo rápido. Entonces, em, bueno, bueno, hace un tiempito, ¿verdad? Como lo hemos hecho, hemos aprendido el abecedario al alfabeto, ¿no? El alfabeto, principalmente nosotros lo pusimos aquí para poder comprender o leer ciertas palabras, más que saber hablar griego y esas cosas, digamos. Es que nosotros cuando podamos revisar un diccionario o, o quisiéramos ver una palabra, ¿verdad? Cómo se escribe, pues sepamos. Uno va y consulta en alguna referencia y se va a dar cuenta si verdaderamente es el significado que le podemos o sea, ¿qué es? ¿Ya? Y cómo se usa en la palabra. Entonces, por ejemplo, si ustedes notan acá, en la pantalla, no sé, ahí se nota. Sí. Ok, por ejemplo, eh, qué sé yo. Si se dan cuenta, vamos acá. Ah, no, entonces no se ve. No se ve. Pero mejor lo pongo acá. Ahí sí se ve. ¿Se ve la pantallita verde? Ok. Muy bien. Para ver. Entonces, ok. Así. Entonces, vamos a ver, si ustedes notan acá en la pantalla, aquí nosotros leemos el nombre de Pablo, ¿verdad? Pero cuando queremos leer qué es lo que dice en el griego, aquí dice, esta es una pi, una alfa, una epsilon, una lambda, una omicron y una sigma, ¿ya? Entonces dice Paulos. Muy bien, entonces, pues al castellano lo traducen como Pablo. Pero si yo le pincho aquí, si yo pincho acá, vean que aquí dice, a ver, no sé si la hermana Selimar me puede ayudar a leer lo que dice acá. Yo no sé si esta cosa. Ujú. ¿Qué diría acá? Bueno, ahí se lee. De hecho, aquí en la herramienta que tenemos de, de los números strongs, dice, pero, o sea, que quitar la pronunciación, ¿verdad? Entonces, esta que está aquí es una sigma y dice silas. Pues, se dan cuenta que es sencillo, ¿no? O sea, uno ya sabiendo la letra en griego, lo lee nada más. Pero vean qué interesante porque nosotros, por ejemplo, si nos vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, em, bueno, bueno, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, nosotros aquí, si lo notan, por ejemplo, dice, o sea, hay un saludo que hace Pablo, Silvano y Timoteo, ¿ya? Entonces, este Silvano que aparece acá, ¿verdad? Se escribe acá, como Silvanos, ¿ya? O Silvanos, dice ahí. Entonces, pero si nosotros nos damos cuenta leyendo Hechos, el mismo Silas que aparece allá es el mismo que está aquí con Pablo. Y muchas veces así aparecen, digamos, con dos nombres, ¿verdad? Eh, eso es como bien interesante, ¿verdad? Y hoy, de hecho, vamos a ver ciertos términos que se traducen al castellano como si fueran lo mismo,
pero en el griego no aparece la misma palabra. Pero uno se va a dar cuenta que, que es profundo, ¿no? O sea, no es como muchas veces nosotros lo pensamos. Entonces habría que revisar siempre la referencia del texto que se está leyendo, del cual se tradujo en la Biblia. Entonces, ¿qué era lo que, bueno, lo de las palabras? Eso, pues, yo me lo voy a saltar. Y habíamos visto el término del evangelio, de cómo compartirlo, ¿verdad? Y habíamos dicho que la palabra evangelium, o evangelium en griego, era el buen mensaje, pero no únicamente se quedaba en la traducción del buen mensaje, sino em, que era algo más profundo para nosotros, ¿ya? Y resulta que digamos, habíamos dicho que a nosotros se nos ha enseñado que el evangelio únicamente son buenas noticias. Y es cierto, digamos, el término, eso significa, y habíamos dado un ejemplo, un ejemplo en Primera de Samuel, en donde llega em, alguien a darle una nueva, em, no me acuerdo si era Samuel o era David, bueno, creo que era a David, ajá, A como David, que hermano, que habían matado a Saúl. a Saúl, ajá, exactamente, ¿verdad? Y ahí sale la palabra buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, era que de hecho o sea, el término se usaba para eso, cuando alguien traía buenas nuevas a un reino, digamos. Ok, y en ese contexto también, por ejemplo, Yeshua usa eh, la misma palabra diciendo arrepiéntanse y crean en en el evangelio. Entonces, él está ahí hablando acerca de que tienen que creer en el evangelio. Entonces, una pregunta común que uno se tiene que hacer es decirle, bueno, ¿qué es el evangelio, verdad? Em, Porque si él dice, crean en el evangelio, la gente tenía que entenderle lo que él estaba diciendo. Entonces, quiere decir que la gente tenía ya noción de qué era el evangelio. Mm, digamos, muy diferente a lo que nosotros quizá hoy podamos percibir, ¿verdad? Que nosotros separamos las dos cosas. Separamos como que hay un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el Evangelio, ¿cierto? Entonces, nosotros, bueno, si bien es cierto, lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento contiene noticias buenas, ¿verdad? El Evangelio, la revelación del Evangelio, eh, creo que hay que hacer énfasis de que es una unión, ¿no? En primer lugar, el Evangelio, digamos, también habíamos leído, o ahorita lo vamos a volver a leer, que el Evangelio se les dio a ellos en el Sinaí, se les había predicado en el Sinaí, pero dice que no les funcionó porque no iba acompañada de fe. Entonces, quiere decir ahora que pues a nosotros se nos ha predicado también ese Evangelio, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora ese Evangelio sí está acompañado de fe. Y eso me trae como la noción de decir entonces que primeramente el Evangelio sabemos que viene de Sinaí y tiene que ver con la Torah. Y lo que nosotros tenemos como recursos em, históricos, digamos, de la Biblia, del Nuevo Testamento, las cartas, todo lo que tiene que ver con los cuatro evangelios, así como lo conocemos, esa es la revelación del Evangelio, ¿ya? O sea, eso nos abre a nosotros el entendimiento de cuál es el Evangelio verdadero, por ejemplo, cómo nosotros tenemos que percibir ese Evangelio. Yeshua, cómo enseñó a creer y a hacer, digamos, con respecto a la Torah, que sabemos que es el Evangelio. Y dentro de los versículos que nosotros habíamos dado, estaba Primera de Pedro 4:17. ¿Qué dice?
Pedro dice que el evangelio se obedece. Esa era algo interesante, ¿no? Y posteriormente, en el mismo Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25, aparece que la verdad también se obedece, cuando dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿ya? Entonces, la verdad se obedece y el evangelio también se obedece. Y habíamos hecho nosotros unos circulitos y dentro de esos circulitos habíamos puesto como que todo tiene que converger a algo, ¿no? Primero Isaías dice que la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Eso lo dice Isaías. Y entonces nos hicimos esa pregunta de, bueno, para Isaías, ¿cuál es la palabra de Dios que permanece para siempre? Y nosotros sabemos que la Torá, porque para el profeta Isaías, esa era la palabra de Dios. Recuerden que él no tenía el Nuevo Testamento, no tenía ni siquiera los rollos de los otros profetas, porque no habían. Entonces la palabra de Dios para Isaías era eso. ¿Y qué pasa? Entonces Pedro, acá, él está citando a Isaías, dice la palabra, dice, siendo renacidos, decía Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, ¿bueno? Que la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso es lo que la cita que está dando Pedro de Isaías. Y después dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, cuando Pedro está citando eso, ¿verdad? Uno no puede decir, entonces la palabra para Pedro es otra cosa. No. La palabra o sea, la cita que está dando Pedro, pues tiene que calzar en el mismo contexto que lo dijo Isaías, ¿verdad? Y entonces sabemos que para Pedro, la palabra que se obedece, digamos que dice que la verdad se obedece, y que al mismo tiempo él dice que el Evangelio se obedece y que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, tiene que calzar todo eso. Y también habíamos dado una cita de Daniel que dice que hay un libro que se llama el libro de la verdad. Y eso todo lo llevamos a converger en Juan 17:17, que decía Yeshua, santifícalas en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el Evangelio es la palabra es la verdad es el Evangelio. Entonces, es una sincronía, ¿no? Que hay ahí. Entonces, dice, bueno, Raquel va a leer el Salmo 119, 160. ¿Qué dice? La suma. Tu juicio y tu boca. Creo que sí. Sí, exactamente. En Salmo 119 dice eso, ¿no? Que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ya entendiendo eso nosotros, ¿verdad? Después nos vamos a la cita, digamos, ya. Ese es un primer, como hacen los boxeadores, ¿verdad? Un primer golpe a nuestro rostro. Y bueno, si no creyó, entonces ahora sí, vamos a ver a quién se le anunció la buena nueva. Y aquí dice, temamos pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y acá dice que a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y ahí o sea, cuando aparece la palabra buena nueva, uno debe entender que esa buena nueva es el Evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar nuestro chip
nuestro chip y decir, se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Y uno preguntarse, ¿entonces a ellos se les anunció el evangelio? Sí, pero dice que no les aprovechó el oír la palabra, ¿ves? ¿Ves? Ahí uno dice, el evangelio es la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fidelidad en las que lo oyeron. Entonces, ya uno dándose cuenta, ¿verdad? De que a ellos también se les predicó el evangelio, después en el mismo texto de Hebreos dice, ¿verdad? Si uno creyó por una, viene para la otra, dice, por tanto, dice, pues, puesto que algunos, pues que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes se les anunció la buena nueva, otra vez, pone buena nueva, ¿ya? Entonces, ¿por qué el traductor al castellano no puso evangelio? Porque tiene algo preconcebido él diciendo, bueno, el evangelio no pudo anunciársele allá en el Sinaí, ¿verdad? Como que de antemano él dice, no, aquí no puede ir la palabra evangelio. Pero ahorita vamos a entrar en otros términos de palabras que uno se va a dar cuenta de que ahí está la interpretación del traductor, ¿no? Entonces, bueno, en esos términos, ahora también habíamos puesto una cita, que esa cita la había dado la hermana Solimar, diciendo, ¿verdad? Que en la escritura, en Gálatas, previendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, ¿verdad? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, que si el Señor ya le dio la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, es porque el Señor le está diciendo a Abraham, le está dando un pacto, diciéndole, yo seré su Dios y tu descendencia, ¿verdad? Será mi pueblo. O sea, yo seré el Dios de ellos y ellos van a ser mi pueblo. Y ahí se ratifica ese pacto, ¿verdad? De la buena nueva. Y bueno, entonces es algo que ya se le había anunciado también a él. Y posteriormente, hacernos la pregunta a nosotros de qué mensaje lleva la buena nueva. Entonces, si leemos nosotros lo que dice Génesis ahí, dice que estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Dice, por pacto perpetuo. Dice, para ser tu Dios, ahí lo que les dije antes, ¿verdad? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Ves? Entonces, dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, ahí está, ¿verdad? Yo seré su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Entonces, y otra vez, ¿dónde lo vuelven a recordar? Los profetas lo recuerdan, diciendo, ok, voy a dar mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios. Vean ahí otra vez que acá lo vuelve a repetir. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces tengan en cuenta que, o sea, tener en cuenta que el pacto es ese. Ese es el pacto. Y todo lo demás, todo lo que rodea, digamos, a ese pacto, son cosas que el Señor, no sé, como que le da identidad, digamos, al hecho de ser pueblo de Dios. Por ejemplo, digamos, uno, qué sé yo, en una parte que vaya, uno se da cuenta, bueno, tú no eres de acá o tú eres de tal parte, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy tenía que hacer una exposición en la universidad y expuse y me preguntó una persona de qué país era, ¿ya? Entonces, le dije a Raquel, esa pregunta que me hizo fue porque él no pudo identificar mi acento, ¿ya? Porque cuando un chileno habla se nota, y porque conocen, ¿verdad? Cómo habla un chileno.
Cuando habla, por ejemplo, un venezolano, también se reconoce, porque son famosos, digamos. Cuando habla un colombiano, cuando habla alguien que es de Perú, pero a mí no me pudieron reconocer el acento. Entonces me preguntan, ¿de qué país eres? De Costa Rica. Tal vez no sabía que existía ese país o nunca había escuchado a una persona hablar de ese país. Entonces, por lo menos uno se da cuenta, no eres de aquí, ¿verdad? Entonces, son cosas, digamos, que hacen parte de la identidad de uno y esa forma de hablar, por ejemplo, también hace parte de, de- del pueblo, ¿no? O sea, por ejemplo, para ser parte del pueblo de Dios, uno no puede andar hablando ahí cualquier cosa, nada más, digamos, o diciendo vulgaridades. Uno identifica de un solo que pues esa persona, digamos, no sería creyente. Y es la invitación, la pregunta de cuál es la invitación entonces que nos está haciendo a nosotros ese mensaje del Evangelio. Entonces, un verso maravilloso que dice, dice, no os habéis acercado al monte de Sión, ¿verdad? No dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Vean lo que dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Entonces, vean qué importante acá que dice que es al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Pero subrayen aquí la parte de que es el monte de Sión. ¿Ya? Entonces, a priori uno diría, el monte de Sión es allá en Israel, ¿verdad? Eh, allá en Jerusalén. Pero vean qué interesante que aquí después dice Jerusalén, pero no la terrenal, dice la celestial. Entonces, vean que quizá, ¿verdad? También tendríamos nosotros que cambiar el chip de pensar de cuál es el monte de Dios, porque nos está diciendo ahí en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Que el monte de Sión es la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Entonces, vean qué tremenda invitación, porque no nos está haciendo una invitación a ser parte de algo terrenal. Nos está dando una invitación a ser parte de una congregación de primogénitos, dice que están en los cielos. Al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces ya tenemos esa invitación, toda la tenemos ahí. Entonces, todo lo anterior es para, en primera instancia, hacer hincapié, ¿verdad? De que, bueno, a nosotros nos ha llegado un evangelio, ¿ya? Nos ha llegado un evangelio. A todos, de alguna manera, pues, si hemos escuchado algo acerca del Señor, de su palabra, de Jesús, etcétera, es porque nos ha llegado un evangelio. Ahora nos toca a nosotros, por medio de la misma palabra, evaluar si ese evangelio en el cual nosotros estamos creyendo es el evangelio verdadero, ¿verdad? Porque pueden haber muchos evangelios, pero solo hay uno verdadero. Y ese se filtra y se evalúa a través de la palabra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, un primer, ¿cómo lo diría? Una primera afirmación que vamos a hacer es, entonces, que el Evangelio fue dado antes, en tiempos antiguos, ¿no? Fue, digamos, como dice la carta de los Hebreos, a ellos se les predicó el Evangelio. Entonces, quiere decir que el Evangelio ya estaba. Segundo, es, bueno, ¿cuándo nace la iglesia entonces? Comúnmente a nosotros, bueno, voy a hacer la pregunta, ¿no?
esa es la pregunta aquí. ¿Cuándo nacería entonces la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia? ¿O qué se nos ha enseñado de cuándo nace la iglesia? ¿Qué piensan al respecto? Manuel Arturo. Mi hermano, lo que pasa es que, como ya ha transcurrido un tiempo eh, en este caminar, eh, eh, a mí me hace recordar aquellos instantes en que uno, eh, cuando comenzaba a caminar, nos decían que como Yeshua, él vino a crear otra iglesia, eh, o se nos hizo creer, o así lo entendimos, que así lo entendí yo en algún momento. Siempre se señala en Pentecostés como un momento bien especial de aposento alto. Y, y se nos hace entender de que del momento que Yeshua da la encomienda, ahí nace la gran misión, la nueva iglesia o la gran iglesia. Y como lo que usted nos explica y como nuestro hermano Mauricio y como la verdad eh, eh, yo entiendo que del momento del primer hombre que creyó en Dios, porque por ejemplo es increíble como ahora vemos que Caín y Abel ellos realizaban ofrendas, ¿ya? Ujú. Yo entiendo que del momento del primer hombre que creyó, comienza una, una ofrenda, una alabanza a Dios, pero también hay que retrocederse también a Moisés, a Moshe, perdón, a Abraham. Ujú. Así es que me quedo con que del momento que el primer hombre que creyó en Dios comienza una misión para ellos. Sí. Y siendo más, digamos, más como ordenado, se podría decir, porque los primeros habitantes o los primeros creyentes, primeras criaturas, no tenemos muy poco de ellos. Eh, yo siempre he sido más extremista en este tipo de cosas, así que pienso de que de la primera esperanza del hombre está instituida la idea de iglesia como, como ser humano terrenal. Amén. Ujú. Ok, amén, amén, Arturo. Bueno, entonces, lo que sí sabemos, digamos, o lo que vamos a ver, de acuerdo a la palabra, es que la iglesia no nació en Pentecostés. ¿Ya? O sea, en el Pentecostés que nosotros creemos o se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque vamos a ver ciertos pasajes en donde vamos a descubrir que, pues que ya se tenía noción de lo que era una iglesia. Entonces, aquí viene la pregunta. Entonces, vamos a ver. Quisiera que si tienen las Biblias allí, vamos a irnos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y, bueno, no sé si mi madre me puede ayudar a leer. Hechos capítulo 7. Le digo qué versículo para que podamos entender el contexto, ¿no? De quién está hablando, a quién les está hablando. Y veamos también que, pues depende de la versión que tengamos, pues ahí hay cierto tipo de diferencias en la traducción. 38-39. Ok, primero léame Hechos capítulo 6, verso
verso 8 al 10. Bueno, al 11. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamaban de los libertos y los de Cirene, de Alejandra, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras que afirman contra Moisés. Ok, amén. Entonces, en primer lugar, para que notemos ahí algo interesantísimo, es que en el verso 11, vean que dice que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras contra Moisés y contra Dios. ¿Qué les hace pensar eso entonces acerca de Esteban? Hablaba en contra, hablaba palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Si están sobornando a la gente, ¿qué creen? Para que dijesen eso. Ahora, el verso 13, lo va a leer Raquel acá. ¿Qué dice? Leemos antes. Contra este lugar santo y contra la ley. ¿Ves? Ajá, sí. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Ok, bueno, entonces lo voy a leer acá, dice, en el verso 13, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y si están poniendo testigos falsos, obviamente, pero uno se da cuenta de que los creyentes en el Mesías eran personas que obedecían la palabra del Eterno, ¿ya? Así como lo estamos leyendo. Entonces, ven acá, ven lo que pasa, ¿verdad? Dice el verso 15, entonces todos los que estaban sentados en un concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y dice, ya vamos a entrar al capítulo 7, que el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, y ahí comienza a hablar entonces Esteban. Él va a dar un tipo, una exhortación, va a dar un recorrido por toda la Biblia y les va a hablar a estos que les están escuchando, ¿verdad? Y se los voy a leer. Y dice así, ¿verdad? Varones, hermanos y padres, oíd. Eso refiriéndose a los líderes, cuando les dice eso. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Por aquellos, como un recordatorio, si ustedes quieren saber qué dice la Biblia, lean Hechos 7, porque ahí Esteban, si quiere tener una noción, él da un mini resumen de la Biblia. Vean lo que dice, que el Dios se le apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Qué le dijo? Lo que ya hemos aprendido, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso está en Génesis 12. Y dice que él salió de la tierra de los caldeos, ahí donde estaba, y habitó en Harán. Y dice, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella. Ojo. No le dio herencia en ella. Eso es interesante.
ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, porque era Abraham ya viejo y no tenía hijo. Dios le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los iba a reducir a servidumbre, los iban a maltratar por 400 años. Pero dijo que iba a juzgar a la nación de la cual iban a ser siervos y iban a salir, iban a servirle en este lugar, ¿verdad? Y dice que el día del pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Ahí viene ya, ¿verdad? Génesis como capítulo 35 en adelante, por ahí. Vendieron a José, pero Dios estaba con él. Lo libró de todas sus tribulaciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre a la tierra de Egipto y de Canaán también. ¿Se dan cuenta? Sobre toda la tierra. Y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Entonces, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez, la primera vez, dice. Y la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Bueno, aquí hay como lucecitas, ¿no? Que nos alumbran a nosotros. Enviando José, hizo venir a su padre, Jacob, a su parentela, en número de 75 personas. Y descendió a Jacob a Egipto, ahí murió, también nuestros padres, dice, y fueron trasladados a Siquén y puestos en un sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero, dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Entonces, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como el hijo suyo. Fue enseñado Moisés, dice, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Entonces, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz. Y les decía, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste a aquel egipcio? Dice, ayer al egipcio. Entonces Moisés, al oír esto, huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, y allí engendró 2 hijos. Pasados 40 años, o sea, ya Moisés tenía 80 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte, ¿verdad? En el desierto del monte, en las llamas de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar.
Y él le dijo, Señor, quita el calzado de tus... Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Entonces, vea, otra cosa interesante, que el tierra santa, pues se lo dijo ya, estando allá, ¿verdad? En el monte Sinaí. Para que nos demos cuenta que el tierra santa es donde está el Señor, ¿verdad? Y ahora, dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, su gemido, y he descendido para librarlos. Dice que te enviaré a Egipto. Y entonces, en el verso 35 dice, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor. No, perdón, otra vez vuelvo a leer. Diciendo, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿No? O sea, 120 años vivió Moisés. Y después, aquí viene la clave para que nosotros podamos comprender bien. Pongamos atención acá, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Entonces, en primera instancia, Moisés nos está mandando, o les está mandando a los hijos de Israel, que escuchen a ese profeta que va a enviar el Señor, ¿verdad? Y dice que dice, profeta os levantará el Señor como a mí. Por lo tanto, uno no puede decir que Moisés y Yeshua, digamos, que sabemos que es ese profeta, son cosas diferentes, digamos, o hablan cosas diferentes. Ahora, yo quisiera que pongan atención y si tienen con qué subrayar, dice el verso 38, este es aquel Moisés que estuvo, ¿qué dice? ¿Qué dicen sus versiones ahí? El mío dice, este es quien estuvo en la Cajal, que es la congregación en el desierto. Ok, El mío ajá, dice en la asamblea. en la asamblea. No sé, la que tiene mi madre, ¿qué dice? La congregación, dice ahí. Ok, entonces, vamos a irnos para que ustedes vean qué interesante, ¿verdad? Eso es Hechos 7:38. Ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Aquí está el texto. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la... Entonces, la versión que tiene de hermano Arturo es una versión que pues, pone el término en hebreo, que dice cajal, ¿verdad? De ahí viene la palabra quejilá. Pero, digamos, vamos a hacerlo simple. Aquí en el griego, cuando dice congregación, ¿qué leen aquí ustedes? Que esta palabra me parece que la habíamos visto. No sé si la habíamos visto. Se puede leer. ¿Qué dice? ¿Quién me dice ahí? Iglesia. Ujú, exacto, ¿verdad? Eclesia, ¿no? En el griego dice eclesía, ¿ya? Eclesia. Eclesía. Muy bien, entonces, entendamos, vean lo que está diciendo. Vean que aquí el traductor no puso iglesia, no puso eclesía, ¿verdad? Puso congregación. Entonces, pero nosotros sabemos, ¿verdad? Ahí, digamos, tachamos o no tachamos, sino que le ponemos un apuntecito que dice ahí, no, aquí dice eclesía, ¿verdad? Este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia, dice, en el desierto. Suena raro, ¿verdad? Sonaría raro para el traductor al castellano, teniendo una mentalidad de que la iglesia no nació, o que la iglesia nació en Pentecostés. Para él, rarísimo, porque dice, bueno, ¿cómo es que aquí dice que Moisés estuvo en la iglesia, dice, en el desierto?
si la iglesia no existía, lo que podría pensar alguien, ¿verdad? Que tiene una noción de que la iglesia no viene desde allá. Entonces, acá, importante va a ser, voy a resaltarlo. ¿Por qué? Porque vean lo que va a pasar. Voy a seguir leyendo. Voy a seguir leyendo. Dice que estuvo en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida que darnos. Que recibió palabras de vida que darnos. De hecho, hay un texto en la Torá que dice que las palabras que el Señor les estaba dando eran palabras de vida, ¿verdad? Que creo que está en Deuteronomio, ya creo que en lo último, en los últimos, el último capítulo, el último, casi como que el último verso, dice que eran palabras de vida. Pero dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. De ahí viene la expresión, el Señor sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? No sé en cuánto tiempo, en días, pero tuvieron que pasar 40 años para que Egipto saliera de los corazones de los israelitas, ¿ya? Entonces, dice que en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en la obra de sus manos se regocijaron. Vea el discurso que está dando Esteban, ¿verdad? Porque esto es un discurso que él les está dando a aquellos que le estaban escuchando. Dice que Dios se apartó y los entregó para que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, dice, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaste pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo en testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Esta halló gracia delante de Dios, ¿quién? David, y pidió proveer el tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. ¿Por qué? Porque David era un hombre que tenía sangre en sus manos. Si bien el Altísimo no habita en templos, escuchen qué tremendo el discurso que le está dando Esteban, ¿verdad? Porque ¿de qué lo estaban acusando? ¿Se acuerdan que lo estaban acusando de que él estaba hablando en contra del templo y en contra de la ley y en contra de Dios, ¿verdad? En contra de Moisés. Pero aquí les está diciendo, ¿verdad? Mas Salomón le edificó casa. Y de una vez él les recuerda y les dice, si bien el Altísimo no habita en templos, dice, hechos de mano, como dice el profeta. Y cita al profeta diciendo, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, ¿cuál era el punto, no? Que los que estaban escuchando a Esteban, él le hacían énfasis siempre a la parte del templo, ¿verdad? Era el orgullo de la nación de Israel. Pero aquí Esteban les está recordando lo que el mismo Señor les está diciendo, ¿verdad? O sea, el cielo es mi trono, dice, y la tierra el estrado de mis pies. Y vean la reprenda que les va a dar ahorita. Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas? Dice, ¿a cuál de los profetas? Me perdí. ¿A cuál de los profetas? Dice, ¿a cuál de los profetas
52. ¿Y a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y los mataron? A los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Y entonces, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, hay al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿verdad? Ahí es donde aparece el famoso Saulo de Tarso. Entonces apedrearon a Esteban, pero él invocaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ok. Amén. Entonces, uno sigue leyendo, ¿verdad? Uno sigue leyendo. Y ahora voy a irme al verso 4, para que ustedes entiendan, ¿verdad? En primer lugar, si lo que leímos aquí, el traductor lo tradujo como congregación. Pero ahora vamos a ir a Hechos capítulo 8, verso 4. Y me van a decir qué dice. Hechos 8:4. No sé si alguien me lo podría leer. Lo leo. Ujú. Hechos 4, dice. Sí, 8:4. No, Pero de hecho, los- vamos a comenzar leyendo el verso 1, porque ahí viene algo que es súper interesante, ¿no? De hecho, leer antes del 4 sería leer el verso 1, para que entiendan que el traductor tiene aquí, él traduce cosas diferentes, vean. Ok, lea, dice. el 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Ujú. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ok, hasta La ahí. gente unida. Hasta ahí está bien. Ahí. Muchas gracias, sí. Entonces, en primer lugar, se dan cuenta, por ejemplo, que aquí aparece la palabra iglesia, ¿sí? ¿Lo pueden notar? Y si yo pincho otra vez, aquí aparece la misma palabra que leímos anteriormente, pero antes, ¿cómo la tradujo? Em, aquí, bueno, o cómo se tradujo en castellano, se tradujo Congregación, asamblea, congregación. ¿Y aquí cómo lo tradujo? iglesia. Aquí sí puso iglesia. Entonces, uno le dice, bueno, señor Reina y Valera, no sé. ¿Por qué allá me pone congregación y aquí me pone iglesia? Si es la misma palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno lo lee en castellano, pues uno dice, suave, ¿verdad? O sea, en castellano uno no entiende nada. Así que si lo lea así, no va a entender. Pero si uno se da cuenta, por lo menos, que de donde tradujo hay mismas palabras, pero las traduce de forma diferente, entonces es porque él, o una de dos, o lo quiso hacer hacia el propio, o tenía preconcebido algo ya en su mente de que la iglesia no podía surgir desde antes, ¿verdad?
o no haya surgido desde antes, sino que surgió en Pentecostés. Entonces, ¿por Es qué? tremendo, Isaac, porque aquí uno ve, si usted la lee en castellano, como siempre lo hemos leído, que siempre hemos leído la Biblia en castellano, nunca la habíamos visto en el griego, usted la ve así y no nota la diferencia o la similitud, para decirlo así, es decir, que las palabras son similares, pero uno ya viéndolo así en el idioma griego con que fue escrita y los sinónimos, pues, y que son las mismas palabras, pues, es la misma palabra para una y para otra, lo que pasa es que el que la tradujo, pues, es el que usó ese juego de palabras. Ujú. Sí, exacto. Entonces, bueno, ya se han dado cuenta, ¿verdad? De que no es muchas veces como nosotros lo leemos, a veces. ¿No? Hay que indagar un poquito más. Y eso es muy bueno que, por ejemplo, si uno está hablando con alguien y tiene preconcebido eso, pues hacerle ver de que no necesariamente es así como lo está pensando. ¿No? Puede que no tengamos toda la razón, pero por lo menos sacarlo de que también, digamos, lo que puede estar pensando no necesariamente es. Ahora, voy a hacer una pequeña actividad ahora, ¿verdad? La actividad es la siguiente. Quiero que recordemos cómo fue que tradujo primeramente el autor, el traductor. Cuando leímos iglesia, ¿cómo tradujo antes? Congregación, ¿de acuerdo? Congregación. Ya bien, muy En bien, el mío está asamblea, hermano, pero en la Reina Valera, congregación. congregación. Y aquí, en el otro versículo, tradujo iglesia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora voy a pedirle al hermano Arturo, vamos a ver. Que se vaya al libro de, bueno, la carta de Santiago, primero Santiago capítulo 1, verso 1. Primero me va a leer Santiago 1. Jacob 1:1, que es el nombre de Santiago. Ujú. De Jacob, un siervo de Elohim y de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Pido shalom por las 12 tribus esparcidas. 1:1. Ajá, ¿Sí? amén. Entonces, la pregunta primero para el hermano Arturo es, ¿a quién, em, ¿a quién está escribiendo? Siervo de Elohim y de nuestro Señor Yeshua Hamashiach. Ujú. Bueno, ajá, ahí se presenta, ¿verdad? Pero le escribe a, bueno, él dice, pide shalom por quién. Pido shalom. Para las 12 tribus esparcidas. Las 12 tribus, o sea, la casa de Israel. Ok, bueno, pero entendamos ahí, No, ¿verdad? para el pueblo de Israel, las 12 tribus. Ajá, exactamente, ¿verdad? Uno se da cuenta, No, las 12 tribus, a 12 tribus. entonces todo Israel estaba disperso, ¿ves? Vean lo que estaba pasando en esa época, ¿verdad? Todo Israel estaba disperso. Entonces, de esa manera, uno dice, bueno, todo Israel tiene que juntarse, ¿no? No solo la casa del norte, digamos, por ejemplo. Entonces, ya sabemos a quiénes les estaba enviando esta carta. Dice a las 12 tribus que están dispersas, ¿ya? Ahora voy a pedirle a hermano Arturo que por favor me lea el versículo 2 del capítulo 2. Ya. Ajá. Supongan que Unish, un hombre, viene a la casa de reunión, que aquí aparece como Beit Ha-Knesset, Ujú, usando anillo de oro y ropa costosa, y también Unish, un hombre, pobre vestido de harapos. ujú. Ok. Bueno, entonces les está dando un ejemplo. ¿A quién les está dirigiendo? Bueno, primero, ¿a quién le dirige la carta? A las tribus Las 12 dispersas. tribus. Y aquí les está dando un ejemplo y dice, ¿verdad? Aquí dice si en vuestra, ¿cómo lo tradujo hermano Arturo?
Esa reunión Ok, la casa de reunión, viene ¿verdad? a la casa de reunión Ujú. usando anillos. Muy bien. Entonces, le está dando un ejemplo del comportamiento que pueden tener y no deberían de tener. Ahora voy a pedirle a mi madre para ver qué dice su traducción. La traducción en Santiago 2:2. Y la hermana Salimar también me va a decir después. ¿Mm? No sé si está mi madre ahí. Sí estoy, pero estoy buscando. Ok. Está en el Nuevo Testamento. Obvio. Santiago 2:2. dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa de espléndido, y también entra un pobre con vestido andrajoso, Ok, y mira listo, listo, listo. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Porque la idea es analizar esa palabra. Entonces, congregación. Y nosotros antes vimos la palabra, ¿verdad? Que aparecía en Hechos. La palabra congregación, y en el griego, ¿cuál era? Eclesía. Ujú. Exacto, ¿verdad? Entonces, ya podemos entender, por ejemplo, que aquí en Santiago 2:2 dice congregación. ¿Qué dice su traducción, mi hermana Solima? Dice Santiago 2:2, dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Ujú, muy bien. Entonces, ya entendemos ahí, ¿verdad? Que hay diferentes, o sea, se puede traducir, se traduce de diferentes maneras. Y ahora yo me voy a ir acá a al texto, ¿verdad? Y uno se va a dar cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo Santiago 2:2. Aquí dice la Reina Valera, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso. Entonces, uno diría, en primera instancia, esa palabra congregación debería ser iglesia, ¿cierto? Muy bien. Y entonces vamos a ver cuál es la palabra que aparece. Y no aparece la palabra iglesia. ¿Cuál palabra aparece ahí? Sinagoga. Sinagoga. ¿Ves? Entonces, usted dice, suave, suave, suave. Señor traductor, por favor, póngase de acuerdo, ¿verdad? Porque una parte usted me traduce congregación como iglesia, pero ahora aquí me tradujo congregación como sinagoga. Y eso está interesante, ¿verdad? No sé si lo habían notado, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque, vamos a ver. Vamos a ver si aquí tengo otra cita. Bueno, o sea, hay más cita, hay más cita. Em, Cualquier cita que ustedes me puedan dar, que digas, en donde uno diga que Yeshua entraba a la sinagoga. Existen, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nosotros hemos leído muchas de esas. ¿Y porque ahí no traduce congregación? Ahí sí tradujo sinagoga. ¿Se dan cuenta? Que entonces, bueno, aquí en Santiago 2:2 tuvo que haber traducido sinagoga, pero no, tradujo congregación. Porque para la mente del traductor dice, es que Santiago no le puede estar escribiendo, no puede decir, aquí no puede decir sinagoga, ¿verdad? Claro, porque ahí está escribiéndole a los hermanos en la fe Ajá. de Jesucristo. Entonces,
Para ellos eso era un cortocircuito, decir sinagoga, porque ahí no está lo de la fe. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones nosotros podríamos sacar al respecto? Pero antes que nada, antes de hacer la conclusión, hay un último versículo que les voy a mostrar, que también me es interesante, y está aquí. Está en Mateo 18, 15 al 17. Vean lo que dice Yeshua. Vean lo que está diciendo Yeshua. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Y qué les dice en el verso 17? Si no lo oyere a ellos, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice? Dile a la iglesia. De la iglesia. Te vas a hacer la pregunta. La pregunta es, bueno, ¿ya existían iglesias entonces en la época de Yeshua? Mm, Si aquí le está diciendo, dilo a la iglesia, sí, ¿qué les parece? Porque si no hubiesen existido iglesias, entonces la gente no hubiese entendido lo que él estaba diciendo. claro. Y otro, bueno, ahora, ¿a quién más Yeshua le dice em, que, bueno, como que sobre ti, algo así le dice, ¿no? Edificaré mi iglesia. Se lo dijo a un apóstol, bueno, a un discípulo. Sobre esta roca, sí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ajá, por eso lo dijo a Pedro. Primer papa. Que se lo dijo a Pedro, pero no sobre Pedro, digamos, sino sobre una roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero hablando del mismo. Ok, porque él es la roca. Entonces, quiere decir entonces que Pedro sabía cuál era el concepto de una iglesia. Quiere decir que aquellas personas que escuchaban a Yeshua decir iglesia sabían que era un concepto de una iglesia. Entonces, en resumen, digamos, lo que nosotros podríamos intuir, digamos, es una consecuencia del pensamiento que ya tenemos, digamos, nosotros. Bueno, en nuestro caso, uno puede sacar cualquier conclusión también, ¿verdad? Es decir, sinagoga e iglesia, ¿verdad? Son la misma cosa, es lo mismo. Exacto. Ujú, Es que también puede ser pues, que no sea una sinagoga ni que sea una iglesia, sino en una reunión de un grupo que están escuchando la palabra, que están escuchando buenas nuevas. ujú. Entonces puede ser en cualquier lugar, digo yo, Exacto, ¿verdad? exactamente. Ajá, exacto. Ujú, Mi hermano, ujú. Bueno, yo Antonio. también saco en conclusión los oyentes, porque me da la impresión que cuando Esteban, él lo hacía, en la mayoría eran, se podría decir, practicaban el judaísmo, digamos, como tal, y eran muy conocedores de la palabra. Ujú, Y por eso utilizaba ese término y por eso que fue traducido de esa manera. Pero cuando tenía, por ejemplo, oyentes que no necesariamente eran porque podían haber algunos prosélitos, porque, por ejemplo, eh, eran muy estudiosos de la Torá, y ellos sabían cuando alguien cometía un error o caía en un pecado y necesitaban testigos. Yo creo que la mayoría lo sabía y por eso utiliza en la escritura al menos la traducción según los oyentes. ¿Ya? Para algunos utilizaba cajal, que es congregación, para otros utilizaba la iglesia y para otros utilizaba sinagoga, porque según eran los oyentes que había en ese momento, si eran muy conocedores de la palabra o algunos eran prosélitos o entre medio algunos prosélitos que no iban a entender. También eh, podría ser una de las razones el por qué se utiliza de diferente manera. Amén, hermano. amén. Gracias, hermano Arturo.
Bueno, aquí yo haría énfasis también en que cuando Esteban les dice a ellos que este fue este Moisés, estuvo en la congregación en el desierto, pues si les dice eso y ahí aparece la palabra iglesia, eh, uno entonces tendría que retroceder al tiempo de Moisés y ver cuál fue el concepto de iglesia o a qué se estaba refiriendo, ¿no? Y uno sabe que pues ellos no tenían ahí un lugarcito para irse a congregar, con bancas, ellos estaban en el desierto. Era una congregación, digamos, era una reunión, pero de hecho, ajá, de hecho, bueno, hermanos alemán, de hecho, la palabra iglesia, si ustedes se dan cuenta acá, la palabra iglesia, y ¿dónde está? Congregación, bueno, aquí dice sinagoga, ¿verdad? Pero la palabra iglesia, nosotros le sacamos la- estoy compartiendo, ¿no? Bueno, ya les voy a compartir. La palabra iglesia, la definición que tenemos nosotros es eh, llamar fuera. Es la primera, como el primer significado que se le puede dar. Los llamados fuera de la iglesia. Y pues esos llamados fuera fueron los que de Egipto tuvieron que salir. El Señor los llamó a salir de Egipto al desierto, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, si notan acá, por ejemplo, también dice que es una reunión popular. Aquí también mismo, vean que dice en la sinagoga judía, en el término de eclesía, ¿ya? Por lo tanto, entonces uno dice, bueno, es una reunión, una congregación donde las personas están. Van a animar, ahora sí. Amén. Bueno, yo creo que la confusión de los términos o de las palabras que se utilizan viene ya es cuando el que traduce las escrituras del griego a nuestro idioma. Ahí es donde viene la confusión y ahí es donde vienen los cambios. Porque en el documento o en el libro escrito en el idioma griego siempre aparece la misma palabra. Es decir, va a aparecer la palabra donde nosotros vemos en iglesia es la palabra eclesía. Donde dice la palabra congregación es eclesía. Y donde dice cuando se refiere cuando Jesús habla de sinagoga o cuando entraba a la sinagoga, está la palabra sinagogue. Y allá es donde leímos en Santiago, también usted va a la versión del griego y está la palabra sinagogue. La cuestión es que lo cambiaron fue cuando la tradujeron a nuestro idioma, al castellano. Ahí es donde está la cuestión. Sí. Ahí es donde está el enredo y ahí es donde está el cambio. Pero en su idioma en que la escribieron, ahí no hay ninguna alteración. Ahí está la eclesía y está sinagogue en esas citas bíblicas. Ajá, exactamente, pero digamos lo que les agrego ahora yo es que si ustedes ven que cuando Santiago les está escribiendo a los esparcidos, menciona la palabra sinagoga, no debería ser extraño para nosotros, digamos. Entendiendo nosotros, ¿verdad? Pues era el lugar donde se reunían. Ellos iban a estudiar las escrituras ahí. Y es que usted lee en Hechos 15, ¿qué es lo que dice Hechos 15? En Hechos 15 dice que cuando dice nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo que se guardaran de estas cosas, y en el 21, en el 15:21 dice porque Moisés tiene en cada sinagoga que lo lea en cada día de reposo. Entonces ahí está hablando de sinagoga. Sí, exacto. Y vemos que ellos oían la palabra, oían la Torá en la sinagoga e iban a aprender en la sinagoga.
Dice que Pablo cuando entraba en la sinagoga estaban judíos y también habían griegos, habían extranjeros oyendo ahí también la lectura de la palabra. Ujú. Entonces no es extraño que también a la sinagoga fueran extranjeros que no fueran judíos. Ok, bueno, entonces, bueno, eso es para que vayamos aclarando, ¿no? O sea, lo que hemos visto. Sé que ustedes ya quedaron con el pique, ¿verdad? Mira, se lo voy a contar a mi esposa, etcétera. O al hermano, al amigo, no sé. Eh, entonces, pero para que podamos entender que tanto la palabra evangelio que teníamos preconcebida y la palabra iglesia quizá no sea como antes, sino que hay que indagar un poquito más, digamos, y escarbar un poco y tratar de entender que hay cosas que no se pueden separar, ¿verdad? Uno puede decir, había un antes, un viejo testamento, una ley antigua y ahora ha venido un nuevo evangelio, ¿verdad? Nuevos mandamientos, o no, ya no hay mandamientos, etcétera. O sea, no, nada de eso. Es que el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo. Eh, Él quiere que nos volvamos y pues simplemente ya, eh, si se nos ha revelado lo que, lo que Él ya ha dicho, si nuestros ojos han sido abiertos, entonces no queda de otra que volverse, ¿verdad? Vamos para adelante. Sabiendo nosotros que no tenemos, eh, que no estamos confiando en nuestras propias fuerzas, sino es el Señor el que está haciendo la obra en nosotros. Y recuerden el hecho, ¿verdad? Como lo dije antes, nosotros no fuimos llamados a ser parte de una congregación terrenal, sino a que fuéramos parte de una congregación, ¿verdad? Él nos hizo acercar al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la congregación de muchos millares de primogénitos. Bueno, a la congregación de los primogénitos, ¿verdad? Que están ahí inscritos en los cielos. Y bueno, entonces hasta aquí el Señor nos ha permitido poder abordar, digamos, este tema. Sé que hay mucho más en lo cual ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo, pero bueno, espero que haya sido de bendición, de verdad, y pues que el Señor les multiplique y les bendiga grandemente. No sé si hay algún comentario más, hermano Arturo, hermano Solimar. Hermano Arturo. Pequeñito, pero sí es un reconocimiento a nuestra hermana Solimar. A mí, eh, yo tengo a veces algunos recuerdos tan latentes de cosas a lo mejor súper sencillas, pero fue cuando nuestro hermano Mauricio pidió que alguien hiciera como un resumen, prácticamente lo mismo que dijo Esteban. Y la hermana Solimar hizo todo, yo la escuché todo, porque yo en ese momento tenía, eh, a veces se me confunden los tiempos, ¿ya? O sea, me confundían un poquito, y la hermana hizo, pero la misma desarrollo que hizo Esteban. Yo creo que la hermana a lo mejor no se acuerda, pero yo sí me acuerdo, porque hizo, pero desde Abraham hasta la época de Yeshua, ¿ya? Y yo me quedé sorprendido porque yo dije, oh, algún día voy a tener esa capacidad de juntar, porque hay que hacerlo también en una cantidad de, digamos, de tiempo que permita no alargarse tanto como lo que estoy haciendo yo ahora, pero ella lo hizo tan, bien resumido que yo me quedé sorprendido. Así es que la hermana Solimar Esteban. Amén. Ya, amén. Bueno, eh,
Muchas gracias por haberse conectado con nosotros, ¿verdad? Ha sido una bendición y espero que este día de reposo que el Señor nos regala pueda ser de delicia y de compartir, de, de también, me parece que rendirnos delante del Señor, elevar una oración a Él también, ¿verdad? Entonces, hasta aquí quedamos, vamos a orar y quedamos despedidos para que cada quien se vaya para su camita. Bueno, Señor, Rey del universo, Dios de la creación, has sido bueno, Señor, en gran manera con nosotros. Has apartado nuestras vidas, Señor, no para que eh, seamos de perdición, sino para que podamos obtener un galardón, una mejor vida, Señor, una vida eterna que sabemos que llegará en algún momento. Quizá en nuestros cuerpos mortales, terrenales, en nuestras debilidades, Señor, no podemos ver lo que tú has preparado, pero danos la confianza, Señor, la fe de esperar, Señor, de poder seguir esperanzados, Señor, de que tú en algún momento vas a transformar nuestras vidas, nuestros cuerpos, Señor, corruptibles en cuerpos incorruptibles, Señor. Que estos corazones de piedra, poco a poco, Señor, van a ser hechos corazones de carne, Señor, conforme a tu voluntad. Sabemos que hay mucho camino por recorrer, Señor. Hay tantas cosas que no sabemos, pero ayúdanos, Señor, a poder vivir lo que sí sabemos, lo que, lo que tú nos has permitido, Señor, hasta este día poder conocer. Te ruego que fortalezca, Señor, nuestro ser, nuestra mentalidad, nuestro carácter, Señor, para ser más como tú, mi Rey, para que no flaqueemos, Señor, ante las adversidades, ante las dificultades, sino que podamos proseguir, Señor, y que sepamos que nuestro futuro, Señor, mm, siempre va a ser bueno, Señor, para todos aquellos que confían en ti. Te ruego que bendigas a cada hermano, Señor, al hermano Arturo, al hermano Solimar, a mi madre y mi padre, Señor, que están en Costa Rica, a los hermanos, Señor, que no se han podido conectar, pero que van a ver este estudio, esta grabación, Señor. Sé tú hablando a sus corazones. Sé tú, Señor, abriendo los ojos del que no puede ver todavía. Y que podamos, Señor, eh, ser poco a poco, Señor, cada vez más esos primogénitos que hemos sido llamados, mi Rey. También te pido por mi esposita para que la bendigas en gran manera, Señor, y que su vida cada día, mi Rey, sea fortalecida en ti, para que seas tú, mi Rey, poniendo tu presencia sobre ella, cubriéndola y dirigiéndola, Señor, en todo. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Te bendecimos, eterno Dios, Creador de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno,